Jóvenes, muy buenas noches. Vamos a desarrollar el primer tema del curso de historia, que vendría a ser la línea de tiempo de acuerdo a los sílabos del presente año. La humanidad tuvo dos etapas, llamado prehistoria y la historia, ¿no? La etapa más larga de la humanidad es la prehistoria, que abarcó aproximadamente desde hace 5 millones de años antes de Cristo, o en algunos textos vas a encontrar antes de nuestra era. Es lo mismo, no te hagas problemas. Con la aparición de la especie humana, los primeros homos, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, también tenemos el Homo sapiens sapiens, el hombre actual que vendría a ser el Homo sapiens sapiens. Entonces, con la aparición de los primeros homos comienza la primera etapa, llamada prehistoria, hasta la invención de la escritura. Con la invención de la escritura, ¿qué termina la prehistoria? ¿Qué va a comenzar? La historia. ¿Y la historia cuántas edades tiene, profe? Tiene 4: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Y a quién se le ocurrió dividirlo de esa manera? A un alemán, Cristóbal Keyer, dividió nuestra historia en edades, tomando en cuenta los hechos más trascendentes de la humanidad ocurridos en Europa Central. Es decir, esta división clásica, idealista, hecho por Keyer, solo es válido para Europa Central. Tiene muchas deficiencias, o sea, no se acepta, por ejemplo, en otros continentes, ni en Europa Oriental ni en Europa Occidental, solo en Europa Central. ¿Y con qué hecho comienza la Edad Antigua? Con la invención de la escritura. ¿Y cuándo se inventó la escritura? Aproximadamente 4000 años antes de nuestra era, ¿no? Los chiquitos de Juliaca de repente dirán: profe, pero en clase usted ha puesto 3500 antes de nuestra era. Aproximadamente, o sea, no te hagas problemas, campeón. 4000 años, 3500 antes de nuestra era es un aproximado, no hay paltas ahí. Entonces, jovencitos, con la invención de la escritura comienza la Edad Antigua hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Y cuándo pasó la caída del Imperio Romano de Occidente? En el año 476 después de nuestra era, cuando fue sometido por los bárbaros. Hasta la caída del Imperio Romano de Oriente es la Edad Media, ¿no? Con la caída del Imperio Romano de Oriente estaría terminando la Edad Media y estaría comenzando la Edad Moderna. También llamado la toma de Constantinopla. Profe, ¿y qué cosa es Constantinopla? Una ciudad. Lleva ese nombre en honor a un emperador romano llamado Constantino. Antes se llamaba, por ejemplo, la ciudad de Bizancio, por el Imperio Bizantino. ¿Y el Imperio Bizantino es el Imperio Romano de Oriente? Sí. Cuando se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, ya no se llama Roma, sino pasó a llamarse el Imperio Bizantino. Y con la caída del Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino, o también algunos toman en cuenta la llegada de Cristóbal Colón a América, en algunos textos aún aparece descubrimiento de América. Hoy en día ya no se acepta ese término porque lo correcto es invasión a América. Cristóbal Colón invadió nuestro continente. Con ese hecho, ¿qué termina, profe? O con esos hechos, ¿qué termina? La Edad Media. ¿Y qué edad va a comenzar? La moderna. Hasta la Revolución Francesa. Un 14 de julio de 1789 se produce la Revolución Burguesa en Francia. Eso se llama la Revolución Francesa. ¿Y qué edad va a terminar con la Revolución Francesa? La Edad Moderna. ¿Qué edad va a comenzar? La contemporánea. Hasta nuestros días es la Edad Contemporánea, ¿no? ¿Y cuándo va a terminar la Edad Contemporánea? Como me preguntaban en clase, tendría que ocurrir un hecho trascendental que cambie la vida del hombre, ¿no? Un ejemplo, ¿qué tal? Por ejemplo, los humanos comenzamos a emigrar a otros planetas, satélites, se podría decir. Entonces terminaría la edad contemporánea, de repente se llamaría la edad espacial. Pero eso aún no ocurre y seguimos en la edad contemporánea. Entonces, muchachitos, las 4 edades fue hecho por Cristóbal Keyer, alemán él, válido solo para Europa Central. Un repasito. ¿Con qué hecho comienza la Edad Antigua? Con la invención de la escritura. ¿Cuándo ocurrió eso? 4000 años antes de Cristo. ¿Quiénes inventaron la escritura? Los sumerios, que pertenecían a la civilización caldeo-asirio, también llamado Mesopotamia. Heródoto de Halicarnaso, griego, él lo llamó Mesopotamia. ¿Qué significa Mesopotamia? Región entre ríos. ¿Y cuándo termina la Edad Antigua? En el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, no Roma en sí.
¿Y hasta cuándo dura? Hasta el año de 1453, ¿no? El 29 de mayo de 1453 se produce la caída del Imperio Romano de Oriente, que pasó a llamarse el Imperio Bizantino. Y la ciudad de Bizancio fue cambiado a Constantinopla por el emperador Constantino. ¿Y hasta cuándo dura la Edad Moderna? Hasta el 14 de julio de 1789, donde ocurre la Revolución Francesa. Y con la Revolución Francesa, ¿qué comienza? La Edad Contemporánea. Y la Edad Contemporánea abarca hasta nuestros días. Después tenemos la otra diapositiva donde hay una comparación, ¿no? Lo que ocurría en el mundo y con lo que ocurría en nuestro país. Por ejemplo, en la prehistoria, profe, ¿qué estaba pasando en el Perú? Tenemos, por ejemplo, la primera civilización de América, que es Caral, que está al norte de Lima, en el Valle de Supe, ¿no? La primera civilización de América está en el Perú, se llama Caral, contemporáneo con Egipto, Mesopotamia, los inicios de Grecia, los hebreos, todo eso. En la Edad Antigua, profe, ¿qué estaba pasando en el Perú? Aparecen las culturas incas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una cabeza clava de Chavín, Paracas, Pucara, por ejemplo, Pucara que está en el altiplano, cerca a Juliaca. Eso estaba pasando en la Edad Antigua. Y en la Edad Media, profe, ¿qué estaba pasando? El desarrollo del Tahuantinsuyo, la llegada de Cristóbal Colón a América, también los viajes de Francisco Pizarro, que se llama Invasión y Conquista. Y en la Edad Moderna, ¿qué estaba pasando? Ahí tenemos, por ejemplo, la revolución de José Gabriel Cóndor Canqui. ¿Y quién es José Gabriel Cóndor Canqui? Es Tupac Amaru II. Aquí, por ejemplo, tenemos al cacique de Tungazuca, Pampamarca y Surimana, cusqueño él, que se rebeló en contra del dominio colonial. ¿Y cuál es el dominio colonial? El virreinato, ¿no? ¿Y por qué se llama virreinato, profe? Porque nos gobernaba un virrey y el virrey era representante directo del rey. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien del salón le golpea al virrey? Es como si estaría golpeando al rey. ¿Y cuál va a ser su destino? Va a ser ejecutado. Al rey ni se le miraba de frente. ¿Y quién lo representaba al rey en el Perú? El virrey. Por eso se llama virreinato, la época colonial, donde fuimos dominados por España. Pero después surgen las rebeliones, las revoluciones que buscan la independencia del Perú. Sí, a eso se llama emancipación. ¿Y todo ello cuándo ocurre? En la Edad Moderna. La emancipación, profe, es el proceso de la independencia del Perú. Claro, muchachos. Ahí tenemos los precursores de la independencia, los próceres de la independencia, y después llegaron, por ejemplo, San Martín a proclamar la independencia, ¿no? Las corrientes libertadoras. ¿Y cuándo ocurrió la proclamación de la independencia? Por ejemplo, en el Perú, un sábado 28 de julio de 1821, en la Edad Contemporánea. Y en la Edad Contemporánea, a nivel mundial, ¿qué estaba pasando? Las dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Y quién era el presidente del Perú cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial? Óscar Raimundo Benavides. Y cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, también era Óscar Raimundo Benavides. Entonces gobernó dos veces Óscar Raimundo Benavides. Sí, en ambos gobiernos tuvimos guerras mundiales. Y también ocurrió las revoluciones industriales. ¿Cuántas revoluciones industriales hubo? Dos. La primera basado en el vapor y la segunda revolución industrial en la energía. ¿Eso cuando ocurrió? En la Edad Contemporánea. Entonces, jóvenes, no olvidar transcribir, por favor, la segunda diapositiva a los chicos de Juliaca, y los chicos de Puno, por favor, las dos diapositivas en su cuaderno. Eso sería todo. Me despido hasta la próxima clase. Nos vemos.